Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025. Son las 8:24, 7:24 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿quién ganó en la comparecencia de Sánchez en el Senado sobre la corrupción del PSOE? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Hay muchas cosas que contar. Ahora entraremos en lo que sucedió ayer, en esa noticia de última hora de la decisión de Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, de instar a que se investigue la financiación irregular del Partido Socialista por parte de la Audiencia Nacional. Pero vamos a ir por orden cronológico, como has comentado en el editorial, lo ocurrido el jueves en el Senado, porque podemos explicarlo comparándolo con una corrida de toros, no solo por su expectación y la intriga de lo que podía suceder en el Senado, sino por ver cómo iban a batallar unos y otros grupos parlamentarios con el presidente del Gobierno, quien lidió en solitario a los 12 senadores que lo interrogaron. O más bien, lo podemos comparar con una corrida monstruo, esa en la que hay más de 6 toros. Concretamente hay 8 en las corridas monstruos y destaca por su envergadura y su importancia. Pero como suele ocurrir en estas citas tan esperadas, se dice en la jerga taurina: tarde de expectación, tarde de decepción, porque así fue, nadie salió por la puerta grande, es decir, ni los senadores de los distintos partidos consiguieron hacer confesar a Pedro Sánchez su participación o su implicación en la trama de corrupción del partido, ni Pedro Sánchez consiguió salir completamente ileso y sin heridas. La comisión duró, Manuel, 5 largas horas que no fueron precisamente edificantes. No fue ni mucho menos un ejemplo para defender el nombre de las instituciones democráticas. Los continuos encontronazos, parones, las palabras fuera de tono incluso, dejaron en un mal lugar a la Cámara que controla el Partido Popular. Incluso el presidente del Gobierno, como has comentado, lo calificó de circo. Bueno, yo creo que esto es un circo. No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo. Sentido común en esta comisión de difamación no funciona. La máquina del fango tiene otras muchas terminales. Por supuesto, pseudomedios digitales, tabloides digitales que propagan la desinformación. Volviendo a la jerga taurina, solo 2 de los 12 toros embistieron, el primero y el último concretamente, el resto fueron todos mansos. La primera en preguntar fue la senadora de UPN, quien con su duro interrogatorio descolocó a un Pedro Sánchez nada acostumbrado a este formato de comparecencias, porque está acostumbrado a las comparecencias en el Congreso, donde nadie le interrumpe y puede alargarse todo el tiempo que quiera. Y entonces, al verse completamente descolocado al inicio, ya tuvo que recurrir a todo su arsenal para contraatacar. La pregunta es clara y concreta. ¿Usted ha recibido alguna vez un pago en efectivo en sobres en el Partido Socialista en Ferraz? Sí, efectivamente, es lo que le estoy intentando responder. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular, y en ese sentido, no solamente yo, lo han dicho otros comparecientes, responsables de la gerencia del Partido Socialista, responsables de la Comisión Ejecutiva Federal, tenemos unos gastos absolutamente garantizados con la trazabilidad. Si no le importa, es que luego ya iremos viendo los gastos. La pregunta es, ¿usted ha recibido alguna vez algún sobre en metálico? ¿Le puedo responder? Sí, pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. Yo le estoy preguntando solo una cosa concreta, que no digo que sea ilegal recibir sobres. ¿Ha recibido usted? Señoría, estoy intentando poner la respuesta el contexto, en un contexto. Es que el contexto ya lo tengo. Eso es lo que le quiero yo también decir. Tendrá usted su contexto. Yo quiero responder al contexto de las cuentas del Partido Socialista, que son absolutamente regulares. Señor presidente, voy a continuar. Más allá de los titulares que dejó Pedro Sánchez, que ahora comentaremos, el presidente no fue mal preparado, utilizó todo tipo de argumentarios diseñados por Moncloa hace más de un año. Volvió a hablar de pseudomedios, de jueces prevaricadores, de bulos, de fango, y también sacó toda su artillería, como suele hacer en este tipo de comparecencias, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso.
Han convertido en una institución al servicio de la máquina del fango a una institución que es necesaria para nuestra democracia. Luego tenemos a algunos pseudomedios digitales, algunas tertulias que propagan y expanden este fango. Hay una amplia mayoría de jueces que cumple con su trabajo, pero por desgracia, como he dicho también públicamente, hay una minoría minoritaria que efectivamente hace política de causas judiciales. Yo me pregunto de manera retórica, ¿qué dirían ustedes o qué dirían algunos sobre mí si mi administración hubiera dado 1,5 millones de euros a una determinada empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas? En varias ocasiones contraatacó contra el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, como hemos visto, y finalmente se desveló quién fue el senador del Partido Popular que iba a preguntar a Pedro Sánchez, que había mucha intriga. Fue Alejo Miranda e intervino en último lugar. Fue un interrogatorio duro, probablemente uno de los más duros, junto a la de la senadora de UPN. Las preguntas del senador popular, eso sí, chocaban contra un muro y no consiguió obtener mucha información. Llevaba preparadas más de 70 preguntas que Sánchez intentó torear como pudo. ¿Sabía usted que Soluciones de Gestión, según la UCO, es una empresa pantalla que utilizaba otras empresas en otros países precisamente para blanqueo de capitales y otras actividades de otro tipo? ¿Sabe dónde estaban precisamente esas empresas radicadas? ¿Lo sabe usted? ¿Ha leído eso en el informe de la UCO, en las noticias? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En Elvas. ¡Qué casualidad! Oh, sí, vaya, justo. que mi hermano Fíjese estaba. qué casualidad. No, donde estaban también las empresas de la trama de hidrocarburos, donde hay un fraude del IVA de 182 millones y unas licencias que estaban ustedes dando. Y efectivamente, ya que cita usted a su hermano y le gusta hablar de hermanos, pues mire, le voy a preguntar, señor Sánchez, ¿vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría, Sí. a todas estas preguntas? Estamos deseando saber si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? ¿Residía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Bien. Sobre los contratos de mascarillas. No, si vivía su hermano en Elvas. Estoy hablando de si vivía su hermano en Elvas. Sí, pero es muy fácil. Sí, yo creo que, de verdad, es muy sencillo. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Sí o no, señor Sánchez? ¿Me puede permitir responder? Venga, ¿vivía o no vivía en Elvas? Voy a responder a todas las preguntas. ¿Residía en Elvas? No. Yo le he hecho una, muy concreta. Y así fue el tono durante las 5 horas que duró la comisión de investigación. Un interrogatorio del que, si podemos extraer algunas conclusiones, serían que Sánchez sí cobró dinero en efectivo de Ferraz, pero no dio detalles de cuándo ni cuánto, que no admite responsabilidades por el descontrol del dinero que se movía por Ferraz, que su partido todo se ha hecho bien y que no hay ningún tipo de irregularidades en el Partido Socialista, que no sabía de las actuaciones ni de las costumbres de Ábalos, Koldo ni Cerdán. Y sobre Delcy, Manuel, también lo has comentado en el editorial, que el gobierno dijo que se enteró de las sanciones que pesaban contra la venezolana cuando el avión estaba ya a punto de aterrizar. Pero los grupos no dejaron la oportunidad de preguntar también por su esposa, por su hermano, por su suegro, todas las irregularidades que rodean al entorno del presidente. Como no puede ser de otra manera, fueron negadas tajantemente por Pedro Sánchez, incluso si Begoña Gómez participó o no en el rescate de Air Europa. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Air Europa. Eso lo dice hasta incluso los informes de la Guardia Civil, de la UCO. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Qué tiene que ver con el objeto de esta comisión? ¿Qué tiene que ver? Entonces no puede contestar a esa pregunta. ¿Qué tiene que ver? Yo pregunto, ¿qué tiene que ver? Yo no le voy a preguntar cuántos iban en el coche, eso lo sabemos. ¿Pero quién lo pagaba? ¿Lo pagaba su suegro, el señor de los negocios de prostitución? Dejo a un lado todo lo que son los calificativos que hace sobre mi suegro ya fallecido. Por supuesto que no. Sánchez además utilizó otra fórmula, la de contestar diciendo no lo sé, no me consta o no me acuerdo. Es una fórmula que recomiendan los abogados o suelen recomendar los abogados a sus clientes cuando no pueden mentir en un proceso judicial, pero tampoco quieren decir exactamente la verdad. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Que me conste a mí, desde luego que no. ¿Alguien del PSOE le advirtió usted, el PSOE o el propio gobierno, sobre la investigación antes de que el caso fuera público? No me consta. No quiero decir con esto que no se produjera, pero por ser efectivamente lo más certero posible, no puedo responder porque no me consta. ¿Descargaron maletas? ¿Qué me está contando, señoría? No lo sé. Sí, no tengo esa dice que información. descargaron 12. Hay
otras cuentas que hablan de 40. ¿Usted sabe, mira, es muy fácil, sabe o no sabe si descargaron maletas? Señoría, yo no tengo constancia de eso. No tengo constancia. ¿Sabe si pasaron el control de pasaporte de equipajes, sí o no? Señoría, de nuevo, yo no tengo constancia de ese tipo de cuestiones. ¿Existían 128 adjudicaciones con mordidas, como dijo Aldama? ¿Miente Aldama o miente usted? Señoría, no me consta. ¿Puede garantizar que no se han intercambiado mensajes Koldo y usted? Señoría, yo, que recuerden, no tengo ni constancia de ello. ¿Y con Aldama? ¿Se ha intercambiado usted algún mensaje? Creo que no. Yo sobre esta cuestión del parador de Teruel, señoría, yo no me consta. Y así es como Pedro Sánchez finalmente consiguió salir del Senado, no sin antes recibir un par de revolcones, como hemos visto. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar. Dirigentes del Partido Popular han coincidido en calificar de atropello el interrogatorio del senador del Grupo Popular, Alejo Miranda, el interrogatorio que realizó al presidente del Gobierno. También están de acuerdo en que Pedro Sánchez ha incurrido en excesivas evasivas y también en inconcreciones. Es lo que dicen los senadores y el grupo del Partido Popular. Maite Loureiro ha estado muy atenta de todo lo que dicen los populares, que incluso se plantean volver a llamar a Pedro Sánchez de nuevo a comparecer, ¿no? Maite, buenos días. Buenos días. El PP asegura estar satisfecho por haber evidenciado que Pedro Sánchez no es capaz de explicar el cobro de dinero en metálico, por qué cesó a José Luis Ábalos, su relación con Koldo de Aldama o si su suegro financió al PSOE. El interrogatorio de Alejo Miranda, algo acelerado en su arranque, logró constatar que el presidente no es capaz siquiera de confirmar dónde residía su hermano o los negocios de su mujer. Los de Feijóo no descartan volver a llamar a Sánchez, especialmente después de nuevas revelaciones, y siguen sin confirmar si citarán a Begoña Gómez como colofón a una comisión que, según dicen, ha demostrado su utilidad. Esto, gracias Maite, es todo lo que ocurrió el jueves en el Senado, pero casi más importante es lo que ocurrió un día antes, el miércoles, concretamente en el Tribunal Supremo. Allí el exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, y Celia Rodríguez, trabajadora de Ferraz, estuvieron, que además la identifica la Guardia Civil como responsable de entregar los sobres de dinero en efectivo de liquidaciones de gastos, estuvieron, como decimos, declarando como testigos. Aseguraron que los pagos que correspondían a la Secretaría de Organización se hacían sin mayores comprobaciones respecto a los tickets aportados al exasesor ministerial Koldo García, que luego lo repartía con el exministro José Luis Ábalos. Fueron interrogados sobre cómo se hacían esos pagos, expusieron que se limitaban a comprobar las fechas y los importes de los tickets, pero que no hacían mayores verificaciones, tampoco respecto a si quienes anticipaban ese dinero lo hacían pagando en efectivo o con tarjeta. Adrián Pajares, ¿qué contaron? Buenos días. Buenos días. El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo escuchó este miércoles dos testimonios que dibujan un sistema de pago sin apenas control en el PSOE. El exgerente del partido, Mariano Moreno, aseguró que las liquidaciones en metálico eran una práctica habitual en Ferraz. Según explicó, se trataba de compensaciones por viajes o actividades del partido y formaban parte de una cultura organizativa de la Ejecutiva Federal. Además, Mariano Moreno añadió que Koldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos, era quien cobraba esas liquidaciones y luego repartía el dinero entre Ábalos y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán. Por otra parte, Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización, contradijo la versión oficial del PSOE. Celia Rodríguez aseguró que desde 2021 el partido dejó de abonar los gastos en efectivo y pasó a realizar transferencias, pero según la versión oficial socialista, entre 2021 y 2024 se habrían retirado unos 550.000 euros en metálico para abonar esos gastos. Rodríguez, sin embargo, niega tajantemente esta versión. Ante las preguntas del fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, Celia Rodríguez reconoció haber tramitado pagos para Santos Cerdán, aunque dijo no recordar si se hicieron en efectivo. Según la documentación aportada por el PSOE al Supremo, desde que Pedro Sánchez asumió la Secretaría General en 2017, el partido retiró cerca de 1 millón de euros en efectivo. De esa cantidad, unos 190.000 euros se destinaron a liquidaciones vinculadas a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, mientras que el destino de los 750.000 euros restantes todavía siguen sin aclararse. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que el magistrado se mostró sorprendido por ese procedimiento y preguntó por qué el partido retiraba tanto dinero del banco si se trataba tan solo de gastos ordinarios. El juez Puente
llegó a señalar que ese control no parecía muy efectivo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas citaciones en las próximas semanas para esclarecer el recorrido del dinero y la responsabilidad de los distintos cargos implicados. Gracias, Adrián. Esto es lo que ocurrió. Esto no ha ocurrido en las Cortes Generales, sino en los tribunales, donde los trabajadores de Moncloa querían dejar claro que no había existido financiación ilegal en el Partido Socialista, pero justo en estas declaraciones el juez entiende, a raíz de estas declaraciones, todo lo contrario, que sí puede haberla, como acaba de comentar nuestro compañero Adrián. Es por ello que el magistrado que investiga el caso Koldo ayer instó a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que realizó el Partido Socialista en favor del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. En un auto que, como decimos, tiene 8 páginas y se emitió ayer, el instructor Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno y le hace llegar el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se recogen pagos en metálico, también estas declaraciones de Mariano Moreno y de Celia Rodríguez sobre los pagos en efectivo, es decir, toda la información que él poseía. El juez Puente quiere que se investigue si hay una posible financiación ilegal del Partido Socialista. En su auto de ayer muestra serias dudas de varias cosas. Por un lado, de que fuera necesario llevar un furgón al banco para sacar dinero en efectivo y luego entregarlo en lugar de hacer transferencias bancarias. Y por otro lado, el juez no tiene claro cuál es el origen del dinero. Es decir, si venía de la cuenta corriente del banco o si venía de otro lugar, lo que significa que podría haber financiación ilegal del partido. También el juez Puente dice que hay que investigar si se ha blanqueado dinero. Es decir, el dinero tenía un origen ilícito que luego era blanqueado con los tickets que se pasaban. Y si finalmente el Partido Socialista si es investigado, esto no significa que sea declarado luego culpable o no. Esos serán los jueces los encargados de determinarlo, pero sí se evidencia que las pruebas presentadas por el Partido Socialista no aclaran, ni mucho menos, su situación financiera. Bueno, pues 24 horas después de la esperada comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, negándolo todo, negando el cobro de sobresueldos, negando la caja B del partido, desconociendo la trama corrupta que se está investigando en la justicia por parte de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, sus manos derechas dentro del partido. Después de haberlo negado todo, 24 horas después, el Supremo ve indicios de financiación ilegal y blanqueo en los sobres del PSOE, en los pagos en metálico, y envía todas las pruebas, todos los indicios recopilados durante la investigación a la Audiencia Nacional para que los valore y, en su caso, abra una investigación. Estamos hablando de que el Supremo ve indicios de posible financiación ilegal en el Partido Socialista, que esto va a ser estudiado por la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional, por lo tanto, puede imputar al PSOE como persona jurídica por financiación ilegal. Siempre lo hemos dicho en esta casa, en este programa, que este no es el caso Ábalos, no es el caso Koldo, no es el caso Cerdán, es el caso PSOE, es el caso Pedro Sánchez. Estamos hablando de indicios muy claros, porque la investigación lo que sí está poniendo encima de la mesa es el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones, de obra pública, de compra de mascarillas, y que parte de ese dinero es posible que haya ido al Partido Socialista. Las bolsas con 90.000 euros que denunció una empresaria que al parecer entregó en Ferraz. Bolsas de basura con 90.000 euros. Aldama diciendo que había muchos aldamas y que parte de ese dinero, el de las comisiones ilegales, iba directamente a financiar al partido. Hablamos de las chistorras, los soles, las lechugas, los folios, los sobres. ¿Qué hacía el PSOE pagando a sus altos cargos hasta 1 millón de euros en metálico? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que mandes a alguien de Ferraz al banco a sacar dinero en efectivo para luego repartirlo en sobres? Se pregunta el propio juez del Supremo. Pero bueno, ¿qué sentido tiene eso? ¿No es mucho más sencillo hacer una transferencia bancaria? Ay, amigos. Hay muchos indicios, sí. Muchísimos. Así que, Partido Socialista Obrero Español. Partido Socialista Obrero de España. Calienta que sales.
Bueno, y todo esto, toda esta información comparte protagonismo esta semana con el prófugo y con el delincuente Carles Puigdemont, porque es otro de los asuntos de la semana. Tiene que ver con la formación separatista de Junts. La militancia del partido ha avalado esta semana la decisión del núcleo duro de Puigdemont de romper el pacto de investidura con el gobierno de Pedro Sánchez. Es la decisión de cerca de un 87% de los votantes. Eso sí, no votaron todos los militantes. La propuesta aprobada por la Ejecutiva Nacional de Junts implica suspender las reuniones mensuales que se estaban celebrando en Suiza y no establecer ningún tipo de negociación con los socialistas, tampoco en el Congreso de los Diputados. En su intervención del lunes, Carles Puigdemont advirtió de que podrán los socialistas tener sillones, pero dice que a partir de ahora no podrán gobernar. El PSOE ha considerado que sus tiempos y sus ritmos serán válidos. Por ello, la Dirección Nacional de Junts ha decidido dejar de apoyar las propuestas de los socialistas y ejercer la oposición. El gobierno español no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar el trono, pero no podrá gobernar. Pero no podrá gobernar. Y básicamente en eso consiste la ruptura del pacto de investidura, en bloquear la mayoría de leyes que el gobierno lleva al Congreso de los Diputados. Decimos la mayoría de leyes porque las medidas que, eso sí, convengan a Cataluña, sí que las va a apoyar Puigdemont. Pero nada más allá de eso, porque Junts por el momento no baraja una moción de censura instrumental. De momento no se abren a la moción de censura contra Pedro Sánchez. La realidad es que prácticamente no cambia nada, porque Sánchez ya estaba gobernando sin el Parlamento, tal y como él mismo dijo, que gobernaría con o sin los apoyos de los diputados. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. En el gobierno no están absolutamente preocupados por la decisión de Junts. Dicen que nada cambia, efectivamente, que van a seguir gobernando. Escuchamos a María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. En esta relación que mantenemos con Junts tenemos, como siempre, altibajos. Hay momentos mejores, hay momentos que son más de valle, pero estoy convencida de que entre todos seremos capaces de superar esta situación. Esto es lo que dice María Jesús Montero. No les importa, o parece no importarles, que Junts rompa relaciones con el gobierno y con los socialistas. En el Partido Popular creen que las declaraciones de Puigdemont del lunes y lo que ha dicho la militancia esta semana no es suficiente. Pide que concreten mucho más su postura. Es lo que ha dicho esta semana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo jueves, que creo que es el último día en el que Junts va a concretar su posición. Me gustaría que la concretase. Es una posición un poco inconcreta, al menos de momento. Bueno, antes de responder en el Senado, Pedro Sánchez el jueves tenía cita también el miércoles, por cierto, en el Congreso de los Diputados, porque había un cara a cara precisamente entre la persona que acabamos de escuchar, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y él, el presidente del Gobierno. Sánchez no quiso contestar las preguntas de de Feijóo sobre corrupción, parapetándose en que era el 29 de octubre precisamente el aniversario de la Dana, y dijo que no iba a contestar porque no era el día, aunque cabe recordar, por cierto, que justamente hace un año, cuando se produjeron los incidentes de la Dana y se suspendió el pleno por las víctimas, sí que volvieron luego los diputados del Partido Socialista para repartirse los cargos en Radio Televisión Española. Vamos a conocer, Jesús Úbeda fue testigo de este pleno en el Congreso de los Diputados del miércoles. ¿Qué pasó, Jesús Úbeda? Buenos días. Shalom, shalom. Este miércoles, Sánchez y su corte revistieron la consigna de presunta moralidad. Prohibido hablar de corrupción en el aniversario de la Dana, mientras el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la trabajadora de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, comparecían ante el Supremo en calidad de testigos para abordar los pagos en chistorras, lechugas y soles del Partido Socialista a Ábalos y a Koldo. Sánchez a Feijóo. Presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales, pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunidad Valenciana, y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas. Ajá, solo que también fue el día para responder la pregunta de la PNVista Maribel Vaquero sobre la multirreincidencia o la de Yone Belarra,
quien pidió prisión para Amazon por su gestión homicida y quien preguntó sobre los planes políticos del Ejecutivo. Para ellas, sí. Para el PP, no. Feijóo acertó rechazando, como el resto de diputados de su partido y de Vox, el cebo tóxico de la pena impostada. Nadie se tragó semejante melodrama. El líder de la oposición, tras recordar a las víctimas, le preguntó al presidente si este jueves pensaba decir la verdad en la comisión de investigación del Senado y, en su sitio, recurrió a la memoria democrática. Hoy hace un año usted y su grupo, cuando pedimos suspender el Pleno, que ustedes volviesen otra vez a la Cámara para asaltar Radio Televisión Española, cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana. Ahora bien, yo voy a seguir cumpliendo mi deber, y mi deber es distinguir la verdad de la mentira. Esther Muñoz se marcó una pequeña crónica parlamentaria dirigiéndose al presidente. Ha mentido en 30 segundos. No ha contestado al señor Feijóo porque decía que no es el día, pero el resto de portavoces sí les ha contestado. Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas en este día de recuerdo para no contestar a la oposición. Ha sido indecente, lo cual demuestra cómo para ustedes el dolor de las víctimas es lo de menos. Lo importante es usarlas. Sánchez es un farsante y ha quedado comprobado hoy. La portavoz del PP le preguntó a María Jesús Montero si a ella y a sus compilloguis les compensa promover el enfrentamiento entre españoles para mantenerse en el gobierno. La vicepreci, en la línea de su patrón, se puso de perfil y, en un alarde de irrealidad o de cinismo, deseó que los afectados vean en el Congreso una esperanza para rehacer sus vidas. En fin, Tellado insistió con el Pleno sobre Radio Televisión Española. Mira, lástima que esa empatía que hoy intentan representar no la hayan tenido hace un año. Y ven todo. También hay que recordar lo que pasó un año en esta Cámara, donde ustedes asaltaron Televisión Española y no suspendieron el Pleno. Montero sufría reprimiendo su tentación de mencionar a Amazon. Y creo que sin duda alguna la gestión de esa crisis es una gestión francamente mejorable. Los ciudadanos saben qué responsabilidad tiene cada cual. No es el día hoy de reprochar esa responsabilidad. El popular Jaime de Olano preguntó por los autónomos y la reaparecida Yolanda Díaz respondió sacando su recortada cookie. Hoy creo, señor Olano, que sería el día para que pidieran perdón por lo que han hecho con la reducción de la jornada y también por la gestión de la Dana. Tienen 229 muertos a sus espaldas. Esther Muñoz protestó y Armengón le dijo tranquila a Conan. Un tal Nahuel González, también sumando como ido, acusó a Feijóo de ser cómplice de la tragedia. La vicepresidenta segunda... Señor González, gracias por su pregunta. Fíjese, un día... Gracias por su pregunta. Como han escuchado, la tropa vestida de luto en general no contuvo la marca carcajada. Buen fin de semana. Gracias, Jesús. El Gobierno sigue en el ataque constante a los jueces, no solamente en la comparecencia de Pedro Sánchez, donde ha hablado de prevaricación de algunos jueces, sino además el propio Gobierno esta semana ha aprobado un proyecto de ley para reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Las dos grandes novedades de la reforma son la atribución de la investigación penal a los fiscales y la limitación de la acusación popular. El proyecto de ley, sin embargo, debe ser ratificado por el Parlamento para convertirse en ley orgánica, algo que es bastante improbable por la situación convulsa en el Parlamento. Está, como decimos, por ver, porque Sumar, por cierto, ya mostró el pasado martes su rechazo a la limitación de la acción popular. Félix Bolaños es el ministro de Justicia y ha defendido que la norma pues es histórica, que busca que los fiscales asuman la instrucción de las causas judiciales, poniendo fin a una competencia, dice, que desde el año 1882 ha respondido a los jueces. Una propuesta que llega en un momento complejo para el Gobierno, rodeado de casos judiciales y de acusaciones de corrupción, y que para parte de la judicatura supone un riesgo de injerencia política. Los jueces y fiscales tachan la reforma de Bolaños de desafío a la independencia judicial y saben y creen que no va a ver la luz. Jefe de Tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Jueces y fiscales tachan la reforma judicial del ministro de Justicia Félix Bolaños de desafío a la independencia judicial, aunque creen que no verá la luz. El Consejo de Ministros presentaba este martes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entregará la dirección de las investigaciones penales a los fiscales en detrimento de los jueces. Dicho proyecto también contempla limitar el papel de las acusaciones populares en las causas y una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para otorgar la dirección de la Policía Judicial a los fiscales, es decir, la dirección, entre otros, de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO. Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que la reforma de Bolaños es un desafío al Estado de Derecho al otorgar en este momento actual la instrucción a los fiscales. Todo ello a menos de una semana para que el máximo representante del Ministerio Público, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea juzgado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El Gobierno ha anunciado esta reforma del Alecrim, pero aún debe tramitarse en el Parlamento y con la situación política actual es probable que nunca vea la luz al no conseguir Sánchez recabar los apoyos necesarios en el Congreso. A día de hoy, dicen, es papel mojado y un brindis al sol. Las mismas fuentes consultadas subrayan que la reforma del Alecrim es monstruosa y no va a dar tiempo a que el Gobierno la saque adelante. A día de hoy es inviable su tramitación parlamentaria. Es una bolañada más para acaparar los titulares en los medios de comunicación. Cabe destacar que existe el peligro de que el Gobierno desgaje la reforma judicial para intentar sacar adelante solo la inhabilitación de las acusaciones populares y de esta forma intentar boicotear todos los casos de corrupción que afectan a la familia y al partido de Pedro Sánchez. Gracias, Miguel Ángel. Nos vamos hasta Pamplona. 2 personas han sido detenidas y al menos 5 han resultado heridas en los disturbios protagonizados el jueves por radicales contrarios al acto que había convocado en el campus de la Universidad de Navarra el periodista Vito Quiles, que finalmente el acto, por cierto, fue suspendido. 4 de los heridos son agentes de Policía Nacional. El quinto es un periodista del periódico digital El Español que estaba cubriendo estas protestas y que fue brutalmente agredido por un grupo de encapuchados vinculados a movimientos abertzales. Hay imágenes de la agresión porque se han difundido a través de las redes sociales. En ellas se aprecia cómo le propinan patadas y puñetazos al periodista, que termina cayendo al suelo, y los agresores continúan, pese a eso, agrediéndole hasta que llega la policía. La Universidad de Navarra, también el Gobierno foral, han condenado estos graves incidentes que, como decimos, se han producido en ese campus y en las calles de Pamplona con motivo de este evento. Ha estado en una entrevista en Horizonte con Iker Jiménez en la cadena 4 de televisión, el propio periodista José Ismael Martínez. Así ha explicado, con un ojo completamente morado, cómo fue esa agresión. La gran suerte es que, pese a los golpes, me encuentro en un estado de salud bastante favorable. El ojo derecho está bien, aunque el aspecto no sea el más alentador, desde luego. Sí que me han puesto varios puntos aquí en la zona del párpado para reducir el sangrado, pero bueno, es que esto viene al final de una agresión totalmente injustificada que me podrían haber pegado a mí, como podrían haber pegado a cualquier otra persona que se les hubiera antojado que iba en contra de lo que ellos estuvieran profesando. Yo soy una persona que me parece muy bien que todo el mundo tenga la libertad como para salir a la calle y expresar sus ideas independientemente de cuáles sean. Lo subrayo. Todo el mundo tiene que tener esa libertad de expresión. No obstante, lo que me parece bastante preocupante como periodista y también como ciudadano de esta sociedad es que se pegue a la gente independientemente del contexto en el que nos encontremos. Asco, vergüenza. La violencia ya está en las calles y la violencia en España siempre viene del mismo lado, en España y en todo el mundo. Los antifascistas dicen llamarse. Hay 2 tipos de fascistas, los fascistas y los antifascistas. Ambos son la misma basura humana. Y este es un nuevo ejemplo. Para empezar, ¿por qué narices las universidades se empeñan en cancelar actos que son conferencias por parte de un periodista, en este caso Vito Quiles, que va a hacer conferencias con estudiantes? ¿Qué pasa? ¿No hay libertad de expresión en este país o qué? Se prohíben ese tipo de actos y a continuación
se fomenta la violencia en las calles mediante la Kale Borroka. La Kale Borroka ha regresado a Pamplona. Cientos de jóvenes encapuchados a la caza de los estudiantes que acudían a ese acto que finalmente fue cancelado por parte de la Universidad de Navarra, ese acto de Vito Quiles. Y cogieron a un periodista por medio y lo apalizaron. ¿Y sabéis lo peor? Lo peor es que hay partidos políticos que lo justifican. ¿Somos conscientes de lo que supone esto? El PSOE, sí, condena la violencia, pero dice que la culpa es de Vito Quiles por provocar. Esto es como lo de, sí, la violaron, pero es que era culpa suya por llevar minifalda. Y luego está Podemos, la mayor basura política que ha sufrido este país en toda su historia, desde la guerra civil. Podemos, justificando lo injustificable, aplaudiendo a estos jóvenes violentos que han apalizado a un periodista. Esto es lo que hay, amigos. España 2025. Bueno, fuera de nuestras fronteras, Manuel, tenemos que recordar lo que sucedió en Argentina, porque de nuevo las elecciones legislativas otorgaron un nuevo, rotundo e inesperado triunfo a Javier Milei, tras aglutinar más del 40% de los votos. Libertad Avanza ha obtenido una amplia representación en el Congreso, con más de 100 diputados, cerca de 20 senadores, tras ganar en 15 provincias, incluyendo Buenos Aires. El resultado otorga a Javier Milei una nueva base de poder y lo deja a las puertas de la mayoría parlamentaria, clave para sostener sus vetos y avanzar con las reformas estructurales. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. Y finalmente acabamos el informativo con una nueva matanza, en este caso en un hospital de Sudán. Cerca de 460 personas, pacientes, enfermos y sus acompañantes han sido asesinados, terrible, cruelmente, en la ciudad del norte de Darfur, en Sudán, que fue tomada por los paramilitares islamistas el pasado fin de semana. De estos genocidios nadie habla. De estos genocidios, del genocidio que se está produciendo en África, en Nigeria, en Sudán, de cristianos a manos de musulmanes, de esos no habla la izquierda. Pero luego mandan flotillas humanitarias que no llevan alimentos a Gaza. Vaya vergüenza. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas es radio.